madre tenía muchos dolores de cabeza de niña y el médico, hombre obviamente, le dijo que ya no vaya al colegio, señora. Es bonita y va a encontrar marido. Yo creo que en ese momento se jodió mi madre. Un escritor que busca contar la historia de su familia, un compromiso que debe hacer para satisfacer lo que le pide su madre. Es la premisa de Mamita, la última novela de Gustavo Rodríguez, quien nos acompaña en Leamos en el podcast de Latina para hablar de esa entrega. Gustavo, un gusto conversar contigo sobre Mamita aquí en Latina. Un gusto, Carlos, encantadísimo. Una novela que me ha deslumbrado, me ha parecido muy interesante, te diré, pero que empiezo preguntándome qué puede ser en Mamita ficción y qué puede ser realidad. Porque hay personajes muy identificables, pero siempre va a estar este debate en qué tantos hechos suceden en la vida real y qué tantos los has creado como una fantasía, los has fabricado. Carlos, dentro de mí en este momento hay una pulsión que te dice no digas nada, deja en duda a la gente, deja en duda a Carlos, pero entiendo la curiosidad. Eh, Mira, no me voy a llevar todo ese secreto a la tumba, no te preocupes. Te puedo decir que la, eh, la energía que me llevó a escribir Mamita es real. O sea, yo en la vida real sí sentía que le tenía una deuda a mi madre, contar esta historia de toda la vida. Y me serví de la ficción, o sea, de inventar una historia contemporánea, inventándome la relación con un chofer, porque a un alter ego muy parecido a mí se le rompe la pierna y necesita alguien que lo A ti traslade. nunca se te rompió la pierna. No, eso sí es Nunca. ficción. O sea, tuve que armar esa treta, digamos, para que sea el caballo de Troya de madera, en el cual adentro sí van todos los sentimientos y los recuerdos que sí son reales dentro de la novela. Pero si hay un compromiso que tú tenías con tu Sí. madre de contar la historia de la familia, la historia del padre, que Ujú. viene a ser de tu abuelo, un abuelo al que tú no conociste, mucho menos ella Mi tampoco mamá no lo no lo conoció. conoció. Él era Otoniel Vela, un Ujú. hombre importante, un personaje de la historia, principalmente de Iquitos. Cuéntanos un poco de Otoniel Vela para ponernos un poquito en el marco y a partir de él yendo por la historia también. Ya, quiero que se pongan en la piel de un niño de 5 o 6 años, ese niño era yo, que en las noches de apagón y otras noches oscurecidas, escuchaba estas historias de su abuela. Mi abuela me contaba sobre su pasado en Iquitos, sobre cómo conoció a este marido mítico, Otoniel Vela, el hombre más poderoso e inteligente de la Tierra, prácticamente. Y sí, era un gran hombre que hizo su fortuna en la época del caucho, amigo de Julio Verne, de Gustavo Eiffel, amante de Sarah Bernhardt. Todas estas eran cosas que había que después corroborar, ¿no? Pero, en fin, todo eso está escrito en varias reseñas sobre él, ¿no? Y cuando ese niño que era yo crece y se convierte en escritor, pues dice, si yo hiciera pan, si yo fuera panadero, Carlos, le regalaría pan a mi madre. Lo único que yo sé hacer es contar historias. Entonces llegó un momento en que mi madre ya se acercaba a los 90 años y me dije, esta historia se la tengo que regalar. La había estado posponiendo porque no sabía cómo regalarle esa historia, la historia de cómo sus padres se conocen en esa Iquitos de aquella época. Pero por fin, hace un par de años, encontré el tono y salió Mamita, ¿no? Encontrarse un tono también muy particular en la novela porque es la historia de la construcción de una historia, de cómo asumes el tema, de cómo el autor se atormenta por no escribir el tema también. Hay un Sí. compromiso de por medio que lo agobia, que le dice, tienes que escribir la historia, hay que hacerlo porque siente una carrera contra el tiempo también. Mira, en todas mis novelas, yo arranco a escribir ya frente a la pantalla cuando sé que tengo un argumento sólido y ya lo he desarrollado en una estructura, ¿no? Pero en el caso de Mamita, yo no tenía un argumento, lo que tenía era una deuda. Entonces me dije, bueno, convierte la deuda
en el argumento de la novela, y es decir, escribe cómo diablos hace un escritor como tú para escribir contra el tiempo esta novela y que tu mamá la llegue a leer finalmente, ¿no? Y por eso es que la novela, aparte del trayecto que hace a través de la ciudad de Lima en este plano y el trayecto al pasado que hace también en otro plano, de alguna forma es metaliteraria, porque si narra la historia de cómo se escribe una novela, pues se narra también la trastienda que sufrimos los escritores, ¿no? Cuando nos metemos en nuestros proyectos. De tener quizá varios temas en la cabeza, pero no aterrizar ninguno o sentirse comprometido, como es el caso del protagonista de Mamita. Hay ciertos momentos de la novela en que se tiene que regresar al pasado y analizar situaciones que para estos días actuales pueden ser chocantes, Ujú, ¿no? Pueden ser polémicos. El mismo autor, el mismo protagonista lo señala. Y hablaba puntualmente de la relación de Otoniel y de la abuela Clotilde. ujú. Ellos tenían una diferencia de edad Monstruosa, monstruosa. sí. Otoniel tenía 50 años cuando la conoció, me parece. Por ahí Un va, poco más poco quizá, más ¿eh? quizá. Sí, Y, más. y la abuela Clotilde no tenía más De de 15, no. 15 No, se años. llevan 50 años. O sea, no es un spoiler. De alguna manera en la parte del tema en la novela es cómo podemos eh, juzgar el pasado con ojos de presente, que de alguna manera es injusto también, ¿verdad? Eso es lo que O- está muy en boga por estos días, ¿no? El presentismo, dicen, oye, no mm, debes mirar el pasado sí, sí, con los ojos sí, actuales, lo ¿no? digo de otra forma. A ver, cuando yo era niño y escuchaba estas historias de boca de mi abuela, el gran tema acá, finalmente, Carlos, es que mi abuela era la hija del ama y llaves de mi abuelo, de un hombre poderoso. Había una asimetría de poder tremenda, había una diferencia de edad tremenda también. Pero cuando yo era niño y escuchaba cómo mi abuela contaba esos años con admiración, yo naturalizaba eso, ¿no? No es hasta que creces, te vas dando cuenta de los matices, ¿verdad? Y probablemente una de las razones por las que yo no escribía antes esta novela es porque yo no sabía cómo ser crítico con ese pasado y a la vez ser cariñoso con mi madre a entregarle esa historia, porque mi madre no conoció a su padre y comprenderás que lo haya idealizado muchísimo. Mi madre tiene una foto, un retrato de su papá, quien no conoció, le reza en las noches, o sea, pide por él, pide su protección. Entonces, finalmente encontré el tono. Y parte del razonamiento que hice lo dijiste hace un momentito, ¿no? Sobre el presentismo, ¿no? No se puede juzgar con los mismos ojos de hoy lo que antes era otro tipo de costumbres en el pasado, ¿no? O sea, se puede ser crítico, pero tampoco se puede ser tan drástico con nuestros antepasados, porque si no todos estarían en el infierno, tranquilamente. Y en la misma novela yo mismo yo creo un personaje que dialoga sobre estos temas con el escritor, ¿no? Que es una escritora argentina famosa, y dialogan sobre justamente eso. En la época de Alicia, en el País de las Maravillas, pues las niñas de 12 años ya eran prometidas en matrimonio a hombres mayores, ¿no? No estoy justificándolo. No, estamos Ojo, explicando la estoy historia hablando que, nada más lo que claro, ocurría de ocurría. verdad. Imagínate lo que no ocurriría, dice la protagonista, allá donde el diablo perdió el poncho, en la Amazonía peruana. Claro, lo curioso para preguntarse es por qué no sucedía lo contrario. Desde ¿No? luego. O sea, ¿por qué chiquillos de 12 años no eran prometidos a mujeres Son mujeres mayores, ¿no? mayores, ¿no? No es cierto. Esas cosas hay que preguntárselas y está bien que las preguntemos, ¿no? Pero digamos que eso, lo que fue el genocidio de la época del caucho, el hecho de yo cargar una culpa que no me corresponde en realidad por cómo esa fortuna se hizo. Es una fortuna que a mí no llegó, mi madre nuevamente, era la hija del ama de llaves, o sea, la fortuna de ese gran hombre no llegó a mí ni a mi madre. Pero igual, el pensar que aquella fortuna, aquel palacio que mi abuelo hizo en Iquitos, que todo el mundo puede ver ahora al lado de al lado del malecón o en una moneda de sol, el hecho de que toda esa fortuna haya estado ligada al boom del caucho a inicios del siglo XX y cómo esa riqueza
obtuvo con sangre, ¿no? Desde luego. De 7 etnias indígenas con un genocidio de por medio, da para pensar, ¿no? Hay un gran sustento social, perdón, hay una gran preocupación social dentro de esta historia doméstica de amor, ¿no? Y creo que le añade una capa más interesante, ¿no? En esta búsqueda del abuelo, que es prácticamente lo que también haces, me hablas que hay cierta idealización por parte de tu madre, pero en esta búsqueda también uno se encuentra con verdades amargas, Ujú. con situaciones complejas, difíciles de digerir. Te has topado de seguro con varias de estas situaciones. Sí, pero de verdad yo trato de abordarlas con todo el cariño debido y con la distancia que da el saberse ciudadano de otro siglo, ¿no? Y ya, y claro, Mamita es una novela que yo ya he podido escribir en mi quinta década. Es algo que no habría podido escribir en mi tercera década de repente porque habría estado muy pendiente del qué dirán, de la censura de mi propia familia, de la censura de los colectivos pro derechos, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente creo que encontré el tono, el tono adecuado, ¿no? Hablabas del trasfondo de la era del caucho, ¿no? El boom del caucho, que es un tema del que se habla muy poco, Es ¿no? impresionante que no se Es hable de eso. impresionante que no se hable. Yo recuerdo mis clases de historia de secundaria, se mencionaba como que en algún momento el Perú tuvo cierto repunte económico Mm, por A, B y C, el boom del caucho, nada más. ujú, Completamente claro. silenciado prácticamente en la educación básica. Empezó algo de discusión a partir de la publicación de Vargas Llosa con El sueño del Celta, donde Ujú, ya teníamos el ojo más o menos en saber quién eran estos personajes. Varios de ellos tienen calles en la propia ciudad de Iquitos, dicho sea de ujú. paso, pero que de lo que no hablamos tanto, ¿no? ¿Qué pasó con el boom del caucho, Gustavo? Tú que has entrado quizá en este tema, ¿por qué no se ha convertido quizá en una verdad muy incómoda, una deuda quizá del propio Probablemente, Estado peruano? probablemente dé mucha vergüenza, ¿no? Eh, el hecho de que para que tu audiencia lo sepa más o menos, ¿no? El hecho de que cuando Henry Ford cambia la manera de industrializar al mundo y el mundo se llena de autos que circulan y tiene que haber neumáticos, llantas para estos autos, pues hubo un par de puntos en el planeta que eran los proveedores de esta leche vegetal que se convertía en Jeve, ¿no? En este Jeve que rodaba por las pistas. Y la Amazonía, tanto peruana y brasileña, porque la ciudad de Manaos es una maravilla que se erige, así como Iquitos también, ¿no? Siguiendo el curso del Amazonas. El hecho de que haya habido eh, empresarios que pudieron, lo que ocurre hasta hoy, Desde ¿no? luego, sí. ¿No? O sea, Es una materia prima de un esa época recurso que puede ser natural llevada. que el capital privado extrae y el Estado da las facilidades, ¿no? El tema es que el Estado, ya lo sabemos, nunca ha estado presente en todos lados del Perú y muchísimo menos en la selva, ¿no? Vete a tú a saber lo que puede pasar ahí en la selva. Se estima que hubo 30.000 muertos, o sea, eh, ciudadanos, ¿no? O sea, indígenas que fueron muertos, mutilados, masacrados para cumplir la cuota, ¿no? De la Casa Arana. 7 etnias diezmadas en la frontera con Colombia. Y de eso no se habla en las escuelas. Creo que tiene que ver con lo que dijiste, ¿no? Que hay una vergüenza y que se suma al hecho de que todo lo que ocurre en la selva parece quedarse ahí, ¿no? Olvidado. Cuando pasa lo de Bagua en el año 2009, o sea, nuevamente, es escándalo en su momento, pero después ya no se habla más de eso. Es lo de siempre. En nuestro país, tú lo sabes mejor, lo sabes tan bien como yo, en realidad, o sea, en la escalera de la desigualdad, quien habita la cúspide es, vamos a poner, si hay que elegir un sexo, es hombre, blanco, eh, hab- a- hispanohablante y habitante de ciudad. Es la cúspide, digamos, de la visibilidad. El sótano de la visibilidad es no habla español, un entorno no urbano, mujer, digamos. Un indígena en la selva, pues está bien ahí, ¿no? Invisible,
son ciudades, por ejemplo, si te das el caso de Iquitos, también el de Manaos, que tuvieron una gran presencia de capital extranjero y hasta presencia de levantar edificios opulentos, Sí, la ópera enormes. de La ópera de Manaos, Manaos, el ¿no? palacio que mi abuelo hizo, Mm. ¿no? Que es una maravilla cuando lo ves, es impactante. O sea, Iquitos tuvo el primer hotel de lujo del Perú. Años, mi Claro. abuelo, dentro de sus sueños, ¿no? Quiméricos, mandó alzar ese palacio mucho antes de que se erigiera el Hotel Bolívar en Lima, en Desde la luego, capital del una Perú. referencia de un Iquitos que probablemente no lo vamos a asociar al de ahora, ¿no? Mm, Ya hay otra imagen, probablemente, ¿no? sí, Ya es sí. un pasado que ha quedado, que ha quedado atrás. No, no forma parte de la primera imagen que nos llevamos al pensar de Iquitos en esos Ah, claro, yo me momentos. imagino el Quito de las primeras 3 décadas del siglo XX de ser una, una cosa, o sea, un habitante de esa época, mi abuela en esa época, pensando en lo que se iba a convertir Iquitos, ¿no? Que es una especie de Bangkok, de Tailandia, mezclada con ese pasado europeo, ¿no? Porque hay que pensar también Que eran ciudades muy conectadas con Europa. mucho más con Europa que con Sí, Lima. claro. Era más, o sea, salían por el Amazonas y se iban Tanto directo es a... así, de alguna manera lo pongo en mamita, ¿no? O sea, mi abuelo se educó en Europa a través del río, su familia, la burguesía de Iquitos, solía veranear en Biarritz, o sea, en Francia, ¿no? Y mi abuelo vino a conocer Lima en el último año de su vida. Le quedaba más cerca ir a Europa que cruzar los Andes en la época que no había avión y llegar a Lima, ¿no? Era una locura. O sea, de verdad que se dieron condiciones muy, muy curiosas que yo creo que enriquecen la historia que le cuento a mi madre en Mamita. Lo que ocurrió en Iquitos es lo que ocurrió en San Francisco, en California, Claro, en Estados Unidos cuando se descubrió el oro. O sea, llegaron aventureros, empresarios, gente de todo el mundo, de todas las etnias, ¿no? Andinos, blancos, europeos, ¿no? A- a enriquecerse con esto. desde luego. Gustavo, Mamita es, wow, casi debe ser tu libro número 11, 12. Sí, creo que es mi 10ª novela, si mal no Claro, recuerdo. incluyendo, o sea, los libros de cuentos que también, que No, también, no, como novela debe ser la 10ª. Aparte, son ujú, los libros de cuentos y otros, sí. desde luego. Cuentas que es una novela que la estás escribiendo en esa etapa ya de madurez, Ujú. que es un título que probablemente no pudieras haberlo escrito en la época que escribiste La La Furia de furia de Aquiles. Aquiles. Es una buena observación. ¿Sabes por qué? Porque eh, yo siento que ya estoy en la edad de poder darme ciertos gustos. O sea, cuando tú eres más joven y empiezas, y tú tratas de impresionar al resto, tratas de probarte a ti mismo que eres lo suficientemente inteligente o capaz de escribir literatura. Entonces, incluso puedes adoptar posturas, ¿no? Pero Mamita obedece a todo lo contrario. Digamos que ya puedo darme el lujo de no querer ser intelectual o parecer intelectual con el título, ¿no? Mamita es una novela que nace de las tripas y yo quise ser honesto con ese germen. Entonces yo no quise esconder mi vulnerabilidad, porque los seres humanos tendemos a crearnos caparazones, tendemos a no decir nuestros sentimientos para no ser vulnerables, ¿no? Yo sí quise ser totalmente vulnerable mientras escribía Mamita y dije que el título sea acorde con ese sentimiento. No voy a poner un título hermoso, todo se opone a la noche, ¿no? Por ejemplo, esos títulos que son Rimbombante, claro. hermosos, son títulos hermosos, ¿no? Pero me dije, no voy a ceder a esa tentación, voy a ser fiel al sentimiento que primó en Mamita. Una novela más personal, más íntima, es la... Totalmente. Yo creo que es una de mis 2 novelas más personales, ¿no? Yo creo que de alguna manera hace tándem, no es necesario leer las dos, obviamente, pero hace tándem con 30 kilómetros a la medianoche, que es otra novela muy confesional, sí, y con todos los sentimientos a flor de piel. Vienes de presentar Mamita en el extranjero, En estuviste en España. España. ¿Cómo has sentido la recepción de los temas? Mira, en realidad mi contacto con los lectores ha sido mínimo porque hubo solo una presentación en Madrid, que por fortuna salió muy, muy bonita, pero la recepción la he podido captar más que nada a través de los periodistas que la habían leído y me hacían todas las preguntas, ¿no? Y me emocionó
el contacto que ellos hacían, a pesar de ser realidades muy distintas, el contacto que ellos hacían con su propia familia. Y finalmente yo creo que ese es el deseo de todo escritor que escribe sobre sus temas familiares, ¿no? En teoría yo podría decir, pero ¿a quién le puede importar lo que le ocurra o le haya ocurrido a mi familia, ¿no? Pero finalmente uno escribe pensando que si lo hace con toda la autenticidad posible y con cierto oficio, pues el lector o la lectora va a encontrar puentes con sus propias relaciones familiares. Y agregando también al hecho de la presencia de las mujeres en la novela. Ah, sí, Y sí. también tú tienes una vida familiar de mujeres, ¿no? Ujú. Tienes 3 hijas, tengo hijas, 3 hijas, ¿no? sí. Es algo que también puede llamar Sí, mucho la atención y también estar muy, muy presente en los lectores, fuesen latinos o fuesen españoles también, ¿no? ese fue un hallazgo, Carlos, mientras escribía la novela, porque yo en teoría le iba a entregar a mi madre el regalo de, mira, tú no conociste a tu papá, te lo voy a entregar literariamente. Toma, mamá, este es mi regalo para ti. Pero conforme iba escribiendo la novela me di cuenta de que ante la figura de este gran patriarca, mitificado además a lo largo de los años, iba ganando peso la figura de las mujeres que me contaron sobre él, que son usualmente anónimas en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, el gran hombre y la mujer anónima siempre, ¿no? Entonces, por fortuna, al final se dio un- yo creo que se dio un hecho de justicia. Mi mamá, como muchas mujeres en nuestro país, y de cierta edad sobre todo, se ha pasado la vida postergándose siempre. Y era hora de que sea la protagonista de una historia. Postergándose por los Por el suyos. marido, por los hijos, postergándose desde que era pequeñita. O sea, mi madre tenía muchos dolores de cabeza de niña y el médico, hombre obviamente, le dijo que ya no vaya al colegio, señora. Es bonita y va a encontrar marido. Yo creo que en ese momento se jodió mi madre. Ese fue el momento en que se jodió ella, ¿no? O sea, la postergaron o la vieron, la obligaron a postergarse de alguna manera y siguió ese sendero que han seguido muchísimas mujeres ahora. Y mientras escribía la novela me fui dando cuenta de cómo el linaje femenino de mi familia ha ido cambiando con el tiempo. Desde la abuela de mi madre, mi bisabuela, que era una cocinera analfabeta en la selva, hasta mis hijas, que son cosmopolitas, han estudiado una carrera superior y no se les pasa por la cabeza que casarse con un hombre sea el centro de su progreso o de su estabilidad social, ¿no? Entonces, sí, haces bien cuando señalas el tema, el elemento femenino en Mamita. Finalmente es un homenaje también, lo que quiso ser un homenaje a mi madre a través de su padre, terminado siendo un homenaje a las mujeres en nuestra sociedad, en nuestras familias. Mujeres que a lo largo del tiempo han tenido muchas limitaciones también. Me hablas que tu madre no pudo concluir los estudios Ujú, escolares. ¿Cuántas mujeres de esa generación, ujú. simplemente por temas de las retiraron de los colegios, ahora tú vas a apoyar en tu casa Sí, sí, y no vas a tener un avance sí, académico, sí, se quedan quizá con segundo, tercero de secundaria y eso, exactamente, ¿no? sí. Tal cual. Gustavo, esta novela también ya la escribes en un momento en que ya asumes la literatura de una manera más profesional, Ujú, dedicada al íntegro, cosa que quizá no sucedía cuando escribiste La Furia de Aquiles, ujú. que época en la que tú llevabas la vida del publicista. Mi primera novela, sí. Van a ser ya 24 años, son este Es año del de que salió 2001. la Furia de Aquiles. Y mira, la comparación te la digo rápidamente, ¿no? Cuando yo escribí La Furia de Aquiles solo podía dedicarle los fines de semana. Por ahí en algún aeropuerto también, o en alguna filmación, cuando me dedicaba a escribir publicidad, ¿no? Cien Cuyes y Mamita, mi última novela, las he escrito en mi casa entre 5 y 7 horas al día, dedicándole lo más fresco de las mañanas o del día, ¿no? Sí, yo he ido acomodando mi vida para finalmente dedicarme a ser un escritor profesional, ¿no? Pero he tenido que tomar, obviamente, previsiones, he tenido suerte al poder cumplir con mis obligaciones económicas y ya por fin dedicarme a ello. ¿Extrañas el mundo de la publicidad? Sí, por rato sí. No te voy a- Extraño
lo fácil que se podía ganar dinero con eso. No, Pero porque para que lo sepan varios de quienes nos siguen en esa entrevista, tú estás detrás de varios spots con los que muchos hemos crecido, sí, como sí. el Yungay, Yungay, ¿no? El spot sí. del diario Ojo. Ahora que he venido acá a Latina, yo me acuerdo de una campaña que hice para este canal y hay gente que se acuerda y me la señala. Tú pusiste en el mismo comercial a Beto Ortiz y a Jaime Bailey Vendiendo vendiendo bembos, hamburguesas. hamburguesas, porque eso Exacto. era lo que les iba a ocurrir si les iba mal a sus programas, ¿no? Sí, yo me divertía mucho en esa época, ¿no? Pero en el fondo, Carlos, yo siempre he sido un escritor, es decir, yo desde que era de adolescente yo escribía mis cuentos tratando de emular a los escritores que leía, le gorreaba la máquina de escribir a mi padre y escribía mis cuentos, ¿no? Cuentos cursis horribles, ¿no? Después la necesidad, el hecho de tener que sustentar a mi familia me llevó a mis padres y a la familia que formé después, me llevó por los caminos de la comunicación, la publicidad, pero en el fondo yo seguía siendo ese chico que quería contar historias. Ojo con eso, porque es contar historias, pero hay un momento en el que la publicidad peruana nos daba jingles, nos daba personajes quizá en un bar o en Mm. una playa sonriendo, pero no contaban nada más. No había un trasfondo en cada spot, en cada campaña. O sea, yo tuve la suerte de ingresar a la publicidad en ese mundo, digamos, en esa época en que todo era videoclips o jingles. Y yo no soy bueno escribiendo jingles, música. Lo mío es contar historias y mi aporte fue, voy a contar pequeñas historias, anécdotas de 30 segundos, con cierto rasgo de humor si es posible. Y eso llamaba la atención y me fue bien, me empezó a ir bien. O sea, alguien dijo alguna vez, creo que fue Rafa León, aunque el mismo Rafa León me lo niega. Alguien dijo alguna vez que la publicidad es la prima rica de las artes, ¿no? Este, y yo tuve la fortuna de que me fuera bien allí, pero en el fondo siempre latía el escritor, ese chico que leía a Ribeiro, a Reynoso, a Bryce Echenique, a Rulfo, y que decía, ¿cómo será escribir estas páginas de que alguien las lea y se pueda emocionar así como yo me he emocionado, ¿no? Y he sido muy afortunado, honestamente. Y como muchos lectores ya prácticamente en toda América Latina también van conociendo tu obra, ganaste el premio Alfaguara por 100 cuyes, lo que te ha llevado a recorrer ya varios Ujú. países. Hay un antes y un después de un Alfaguara. Sí, mira, lo que hay es un proceso de aceleración el que se da con un premio como el Alfaguara. Es como cuando le pones nitro al auto en Rápidos y Furiosos, ¿no? O sea, yo escribía consciente de que iba transitando una larguísima rampa y que poco a poco iba cada vez más lectores y lectoras se iban enterando de mi obra, ¿no? Pero claro, de pronto te encuentras con este acelerador y todos los reflectores caen sobre ti y hay toda una industria o sea, mecanismos de la industria editorial que te llevan, ¿no? Y eso sí, pues, como dicen, se te aparece la Virgen. Pero yo tengo muy claro de que desde ese punto de vista, el premio Alfaguara ya deja de ser literario. Para mí el premio Alfaguara es literario y prestigioso y todo lo que quieras, mientras los jurados están deliberando sobre estos manuscritos, digamos, con seudónimo. Eso es literatura. Lo que ocurre después, cuando ya se anuncia el ganador y los reflectores lo apuntan, eso ya obedece a otras, ya no obedece a las leyes de la literatura, obedece a las leyes del mercado, comerciales, y lo tengo bien claro, ¿no? Claro, pero ya también ha dado pues una expansión de lo que es el libro. Sin Sí, cuyes se ha traducido. ¿Tienes el cálculo de cuántos idiomas seis, ya siete debe estar? idiomas hasta ahora, sí. Sí, sí. Ahora, es curioso lo que pasa con un libro, ¿no? Porque es literatura mientras está abierto, pero es mercancía mientras está cerrado. Entonces, esa dualidad, tipo el gato de Schrödinger, digamos, casi cuántica, es impresionante con los libros. Por eso es que hay tanta frustración y tantos desvelos alrededor de si le va bien o no a un libro, porque un escritor podría confundir la falta de lectoría con la falta de calidad, y no es así, no es así. Ya estás ampliándote como escritor y sabemos que vas a escribir también, o que ya tienes un libro
infantil. Ah, estás bien dateado. Sí, sí, este año voy a sacar un libro infantil. No sería mi primer libro. Uy, perdón, Sí, sí, perdón, descuida. perdóname. Este Descuida, es no, no te un preocupes. momento, un momento tragicómico de una novela sería. Este, en mi alarma de mi pastilla. Sí, yo ya tengo ya una saga de libros infantiles, pero este año saco un libro que tenía listo hace 5 años. Pues podría decirse que es un precursor de Cien Cuyes porque es como le decimos a los niños eh, que está bien tener duelos. Ujú. O sea, está bien soltar cosas desde que eres chiquito hasta que eres más grande, ¿no? No estoy hablando de la muerte específicamente, ¿no? Estoy hablando desde la mudanza, que se te pierde una mascota, no sé, que se te pierde un objeto, y quién Un sabe, duelo ¿no? puede ser también una persona que por Que se un va se de tu va vida, o que se pierde va un de tu brazo por un vida. accidente, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, es un libro que se llama El tigre que vivió conmigo. Es un libro que a mí me gustó mucho escribir y que este año también voy a presentar. Lo estás presentando pronto. Sí, en la Feria del Libro. Maravilloso. Entonces nos vamos, te veremos ahí, Gustavo. Gracias por acompañarnos aquí en Leamos, en el podcast de Latina para hablar de Mamita. Antes de acabar, quiero invitarte a A ver. un reto que lo han cumplido varios Uy, escritores que estas nos han cosas me ponen acompañado muy aquí. nervioso a mí. No es nada del otro mundo. Y es que siendo Latina, el canal número 2, ¿no? Aquí en el Perú, eh, quisiéramos que nos compartas 2 libros que te hayan marcado, que a ti te gusten, que tú quisieras compartir con todos los que siguen esta entrevista. Quizás una Mm, respuesta que pueda tardar, te dejo para que la medites unos minutos. Mientras tanto, yo me dirijo a ustedes para que siempre están en el podcast de Latina, con sus mensajes, con sus comentarios, a quien leamos. Si les gusta esta entrevista, que nos den el me gusta, que lo compartan con sus amigos y que siempre no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que aquí en Leamos, en el podcast de Latina, donde estamos conversando con escritores acerca de sus recientes publicaciones y también de su carrera literaria. Gustavo, 2 libros ya. que nos puedas 2 libros que a mí compartir, me marcaron desde luego. y que creo que no hay, sí, no hay riesgo al recomendarlos, ¿no? El primero fue La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeiro. Cuando yo tenía 15 años y descubrí ese libro, no me despegué nunca más. Nunca más. O sea, Ribeiro es un escritor mayor, que debe ser mucho más leído, mucho más conocido en el mundo. ¿Hay algún cuento de Ribeiro que te suscite así, que te... Las botellas y los hombres. Pero de verdad, el otro día un adolescente me preguntaba, y se puede empezar por otros, obviamente, ¿no? A mí originalmente me agarró La Insignia, Una maravilla de porque es una cuento, maravilla, sí. corto, enigmático, ¿no? Fantasioso, fantástico incluso, ¿no? Con ribetes fantásticos, ¿no? Y se puede entrar por ahí, o con Tristes querellas en la vieja quinta, ¿no? Que es un cuento que yo lo leía, es costumbrista, pero a mí me hacía matar de risa todas estas discusiones, ¿no? Curiosamente ahora yo vivo cerca de esa quinta. Mucha esencia de barrio de lo que es Miraflores. Miraflores está presente en Mamita. Ujú, Sí, desde luego. Ujú. sí, sí, hay un poco de espíritu ribeiriano. Yo creo que mi generación de escritores le dé muchísimo a Ribeiro y no lo hacemos tan explícito, ¿no? Entonces sí, La palabra del mudo de todas maneras, no hay pierdo con los cuentos de Ribeiro, con su prosa en general y también con sus microensayos, ¿no? Pero digamos, ese libro a mí me marcó mucho a los 15 años y un poquito después, Los Miserables de Víctor Hugo, es el libro que más me ha impactado probablemente desde un punto de vista emotivo, o sea, la escena de Valjean con el obispo, ¿no? Cuando lo perdona y le da ¿no? la platería, esa escena a mí me hizo llorar, o sea, yo soy de una generación a la que le decían, los hombres no lloran, ¿ah? O sea, que yo leía culposamente eso de chiquillo, ¿no? Pero que te marcó. Me marcó mucho. O sea, yo aprendí mucho más de la batalla de Waterloo leyendo Los Miserables, ¿no? Que, este, Que en una clase de que cualquier historia o en un clase de documental. historia, definitivamente. No, es un libro total, sí, no tiene pierde. Bueno, y me dejo muchos más, tú me pediste 2. Sí, quizá en algún momento vamos a volver a conversar y te preguntaré por los 2 de ese momento y quizá pueda cambiar, ¿no? Siempre estas respuestas de los Sí, libros verdad que uno, favoritos uno cambia. siempre se renuevan porque aparece un nuevo autor, una nueva lectura.
una relectura quizá de un libro que visitamos Y hace siempre hay años. nuevos. Siempre. Por ejemplo, he hablado de un libro peruano, Claudia Ulloa Donoso, uy, perdón, la pastilla. Claudia Ulloa Donoso, por ejemplo, es una escritora peruana contemporánea, joven te diría, que ha sacado una novela que se llama Yo maté a un perro en Rumanía, que es una maravilla, un universo muy particular el de ella, ¿no? También aprovecho de recomendarlo. Desde Sí. luego. Muchas gracias, Gustavo. Ya saben, las recomendaciones literarias de Gustavo Rodríguez también aquí en Leamos en el podcast de Latina. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Agradecemos a Gustavo Rodríguez por acompañarnos. Y ya saben, compartan esta entrevista si les ha gustado, déjennos su me gusta y sus comentarios también. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.